También vamos a mandar a Marcos Hipólito a preguntar a ver si ya se extinguió el incendio en Xonacatlán. Este incendio se dio en un predio grande donde tienen desechos de la Compañía Federal de Electricidad. Y ya la CFE dijo, yo no sé, no es mío. Y el particular, pues, yo tampoco, yo rento. Medidores, transformadores, todo lo iban y lo aventaban ahí, cable. Así que por eso se veía la columnota de humo. Y pues duró 2 días el incendio, lleva 2 días, por lo menos. Qué bárbaro. Porque todo eso es aprovechable. Exacto. Fíjate, yo trabajé en una institución que se dedicaba, entre otras cosas, a rematar eso. Era la Comisión de Bienes Nacionales, de Avalúos y Bienes Nacionales. Entonces se iba a los tiraderos así de Pemex y demás, y se veía lo que había ahí, y se le levantaba un avalúo y se vendía. Se hacía una subasta y se compraba todo tipo. Había cosas que tenían material usable. Por ejemplo, metales raros. No tierras raras, metales raros como lo que hay en los platinos y en ese tipo de conexiones finas, ¿no? Todo eso se les sacaba y podía ser vendido. Claro, pues tiene que haber la voluntad de usar las cosas bien y de no desperdiciar nada. Pero si eso se pierde y desaparece la institución que debería hacer eso, pues ya. Quiere decir que alguien está, pues, robando, Mario. Porque si tiras material que se puede reutilizar, alguien está haciendo mal su trabajo. Así es. El puro cobre, ya ni te vayas por los raros. El puro cobre y el puro metal que se saca de estos, pues es valioso. Nada más es que lo quieran aprovechar. La comisión dijo que no sabe del predio, que no tiene conexión, pero cables, transformadores, medidores de luz, el personal que estaba en el lugar portaba casacas de la comisión. La Marina ha tenido que llevar un vehículo multipropósito Titán con capacidad para 5,000 litros de agua y pipas con más de 10,000. Inició el domingo en la madrugada. 2,5 hectáreas se han quemado, pero la calidad del aire ha sido muy mala por los materiales que son tóxicos, César. Sí, bueno, perdón, pero quería yo mencionar ahorita que hablaba de la Comisión de Valores de Bienes Nacionales, hablaba Mario, que es la encargada de vender estas cosas. Hubo un gran funcionario que fue el presidente de la comisión, el ingeniero Ramírez Favela, que además era juez de la Plaza México, y a pesar de ser el presidente de la comisión 2 sexenios, tenía una forma de vida muy modesta, vivía en la Unidad de Independencia, lo cual creo que vale la pena mencionar a estos funcionarios honestos, que es lo que México necesita precisamente. ¿Y qué ganamos mencionándolos? O sea, es su trabajo, es su obligación, para eso se les contrata, eso sería lo normal. Si tú lees La náusea de Sartre, verás que la única forma en que podemos salvarnos de la nada es trascendiendo, es que nos sigan mencionando. Y ese es precisamente por eso lo hago, porque estas personas que tuvieron un desempeño digno y que conocí a varios de ellos, casi a todos los políticos que conocí fueron honrados. Creo que debe de seguirse mencionando precisamente para que el ejemplo cunda y se repita entre todos nosotros. Lo peor que podemos hacer es que nuestra juventud piense que si es honesta es un error. Entonces, nada más porque los conociste. Y que todos los funcionarios sí han sido ladrones, y eso no es cierto. Pues claro que no. Pues deben de ser honestos, les debemos de exigir a los de ahora. Ya no ha existido.
deben de ser honestos, deberían de ser honrados, no solo honestos, porque se ha confundido el término, y deberían de ser capaces. No estás pidiendo demasiado, Manelik. Pero además Estás es una exagerando. difamación para los que sí son honrados. Es una difamación porque hay muchos ¿Qué es funcionarios una del difamación? sector público que sí son, que son una gente que además es capaz, que ha trabajado bien, y esos hay que mencionarlos, hay que reconocerlos, porque el reconocimiento es lo único que nos asegura que la acción será repetida. Aldo Franco, pregunta para Manelik y Jaime. ¿Por qué mientras los yunes eran priistas o panistas no hablaban mal de ellos? No ocultan su línea de hablar mal de la 4T por algún interés que no es hablar con la verdad. Pues Jaime no sé dónde andaría, pero yo aquí está lo que he dicho desde que estoy aquí. Hay constancia. Y se ha dicho que fue uno de los familias que en lugar de dominar el poder reinaron. Y se dijo desde hace tiempo, yo, no sé Jaime. Bueno, pero mencionarlos no es hablar mal de Yunes, por ejemplo. O sea, es un hecho. Fue priista y fue panista y ahora ya no lo es. Si eso es hablar mal, pues, pues lo lamento mucho, pero además yo no estaba en los medios cuando esta persona estaba en los otros partidos, así es que lo que pude haber dicho pues quedó en el ostracismo y en el olvido. Ahora usted debería tener en cuenta, infórmese y verá que sus propios compañeros de Morena lo rechazan. Rechazaron que haya entrado a su partido. A ese sí lo sienten impuro. A ese sí lo sienten incómodo. Aún ellos se dan cuenta que es una traición la que hizo. Acuérdense, Roma no paga a traidores. Ese era un dicho que estaba en la época del Imperio y la República Romana. Entonces, si alguien iba y traicionaba a algún enemigo de Roma, no recibía ninguna recompensa. Roma no paga a traidores. Mensaje. Otra vez. César con sus falacias de perfección política que jamás existe. Solo en la mente de personas fuera de la realidad. Por favor, es falso lo que dice. No, fíjese que no. Ahí hasta yo estoy de acuerdo. Hay un innumerable grupo de políticos, de funcionarios públicos que han hecho bien su trabajo. Capaces, honestos y honrados. Pero interminable. Pero lo que yo digo, al revés de lo que usted niega, es que no merecen repetirlos. No lo hicieron para que los repitieran. Lo que yo digo es que hay que exigirle eso mismo a los que están ahorita. Los que ya pasaron lo hicieron por una, pues, apostolado. Es más, voy a decir, porque les gustaba su trabajo y lo hacían con amor. Sí existen, hay muchos y podemos hacer una lista. Pero los más son de los que no podemos hacer una lista, que pasan por un trabajo y lo hacen tan bien que ni te das cuenta. Sí, pero hay quienes son históricos por su honradez, ¿no? Claro, hay los que Aquellos destacan. que estuvieron en la época de Cárdenas y demás, pues eran pasmosos porque le iban y le renunciaban al presidente. Tome usted, porque no estaban de acuerdo con algo, ¿no? García Telles, Silva Herzog, todos ellos eran tremendos, no admitían ninguna intromisión del presidente en sus acciones. Los importantes, los destacados, los brillantes. Heroicos, hasta heroicos, Manelik. Por ejemplo, Martínez Corvalá en la diplomacia. Por ejemplo, Gilberto Bosques en la diplomacia. Premio Nobel. Sí, que son
heroicos. No, y también dentro de los medios y todo, quien se jugaba hasta la vida. Y quedan como anécdotas, claro que sí, César. Bueno, mi padre defendió el derecho de asilo en Haití, asiló al principal enemigo político de François Duvalier, hicieron una película incluso entre Francia y Estados Unidos basado en ese caso. ¿Por qué? Porque aquí en México existe la tendencia en los medios de comunicación de difundir la idea de que los políticos son corruptos, y esto es en primera es una gran injusticia, y en segunda, al no mencionar a los que realmente han tenido un desempeño heroico, lo que estamos haciendo es que piensen la gente que todos los políticos son deshonestos. ¿Para qué? ¿Por qué no? Para que crean que la iniciativa privada todo es honesta, y tampoco es cierto. Sin embargo, nunca hablamos de un empresario deshonesto, y los hay a pasto. Entonces, también eso es una enorme injusticia. Pues ¿Por qué? sí. Porque creen que la deshonestidad y el mal desempeño y todo lo que está mal en el país se debe exclusivamente a la burocracia. No es cierto. Eso no es cierto. Se debe a una enorme inmoralidad difundida entre empresarios, y también hay políticos deshonestos. Pero el hablar solamente de la deshonestidad de la burocracia es hacer pensar que todos son deshonestos, y en cambio los empresarios son unas blancas palomas, por favor. Que los metan a la cárcel a los empresarios. Pero el mira, el contraste problema no es que nadie en automático, estamos hablando de los políticos y por eso vamos a pensar que los empresarios son buenos, o al revés. Ya esa es una deducción de mentes que piensan en izquierda y derecha y que están así como tú, muy a lo político. Pero ahorita, ¿por qué no ahorita? Me vas diciendo 3, 4, 5 políticos de aplomo que se merezcan nuestro respeto para irlos mencionando. Porque esto que pasó en, ¿cómo se llama la población, Jaime? Teuchitlán. Teuchitlán. No es solo de los malos y la iniciativa privada. Algún político permitió que ocurriera esa masacre ahí, Mario. Sí. Bueno, la dicotomía no se hace entre buenos funcionarios y malos empresarios, Claro que no. sino funcionarios de antes de 2018. Entonces, los que vienen atrás eran todos malos. Ahora, a partir de ese momento, llegaron los buenos y se han incorporado algunos que eran de la antigua generación a los buenos. Ahora todos son buenos. Esa es también la otra falsedad que se maneja, además de criticar a los empresarios o no criticarlos. Porque es político y les convenía. Sí. 5 minutos más antes eran malos de Malolandia, como dicen. Nada más se acercaron al movimiento y ya son buenos. Se pintaron. Javier Ortiz, buenos días a todo ese maravilloso equipo. Hasta los Contreras, que necesitamos opinión de todo tipo. Mensaje. Sí, Manelik, lo que tú digas. Como tienes micrófono, no por eso tienes la última palabra. Ahí están los hechos. Y en estos últimos sexenios, más que nada, pura porquería política, traiciones. Pero yo insisto que debe haber políticos honrados, honestos. Debe de haberlos. No puede ser que todos sean... Claro. La mayoría, además. Pues no sé si la mayoría, ahí sí. No puedo compartir la opinión de Mario. Pero debe de haberlos. Habrá que buscarlos muy bien. Como aquel que los buscaba con una lámpara. Entonces, solo así... Pero no es que yo tenga la razón, debe de haber. Si no, las cosas estarían peor y algo funciona. Entonces debe de haber gente que hace su trabajo y que está en la política con una vocación, más que con un hambre de dinero. De Es que 66. ahora parece, perdón, ahora parece que la política tiene un enorme desprestigio por algunas acciones muy espectaculares y muy negativas de algunos políticos.
Y encontrar con una lupa a los políticos buenos es casi como ese ¿dónde está Wally, no? Que se acuerdan de esos dibujos de dónde está Wally, que andan buscando a Wally entre un gentío, algo así. No, yo me acordé del filósofo que anda con una lámpara buscando a un hombre Diógenes. Sí. valioso. Así necesitamos, pero yo por eso les pedí una lista de políticos ahorita respetables, honestos. Pues yo me quedo ayuno. A mí no se me ocurre así de primera, fulanito se me hace un político destacado, interesante. No lo encuentro, así que síganle buscando, César. Bueno, por ejemplo, tienes Humberto Hernández Haddad, actual cónsul. No. Político. ¿Es político? Es funcionario más. Sí. Bueno, fue el diputado más joven, fue el senador más joven, era subsecretario de Turismo antes que yo. Es decir, es una gente muy destacada. Me consta que cuando era mi jefe jamás utilizó los gastos de representación de la Secretaría. Eso me consta. Me consta que jamás usó el coche de la Secretaría más que para que lo llevara a su casa y regresaran. Tengo, por ejemplo, Clara Husitman, que fue jefa de Andrés Manuel y mía. Por ejemplo, ella, yo como apoderado general, me mandaba llamar para levantar un acta y destruir los vales de gasolina que le daban cada mes. Eso, ¿para qué? Para no tocar ni siquiera el gasto público. Son gente con un cuidado tremendo en el gasto público y una gente honesta, una gente que está al servicio de la nación, orgullosos de ser mexicanos y que ahorita están dando la pelea en Estados Unidos. En Estados Unidos como cónsul, él está dando una pelea que ahora necesitamos y que vamos ganando. Entonces no es cierto, sí hay mucha gente honesta en el sector público, por supuesto, que hay. Lo malo es que los deshonestos son muy destacados porque se hacen ricos, pero eso es otra cosa. Pero hay mucha otra vez gente. Ya saltaste funcionarios a políticos. No, bueno, funcionarios. Entonces ¿Pero qué quieres hablar de políticos a funcionarios? Funcionarios públicos. A ver. Bueno, el político se transforma en funcionario. Está en la política para ser funcionario. Cumple su destino siendo funcionario. Y en mi caso, yo quiero señalar, hay muchos, ¿no? De hecho, toda mi larga trayectoria de servicio público que empezó en 69, siempre he tenido la fortuna de trabajar bajo funcionarios y algunos de ellos políticos muy honrados, algunos hasta lo absurdo, pero más recientemente quiero señalar a Jesús Silva Herzog Flores. Jesús Silva Herzog Flores, que estuvo de director de Infonavit, antes estuvo en el Banco de México, luego estuvo en Hacienda, en un papel destacadísimo. Fue un político y desde luego funcionario, y que pues se distingue desde luego, no se enriqueció en lo absoluto. Y hay muchos más. Valenzuela, que era secretario de Obras Públicas, pero a ver, ese sí es importante. Marcelo porque Yavelli, por ejemplo. Le tocó lo del 94, cuando él dirigía los dineros. Sí, claro, y él hace la renegociación de la deuda en una forma muy favorable para el país. Y así, Marcelo Yavelli, por ejemplo, pues fue un funcionario muy honrado y muy destacado, que siempre cometió varios errores al referirse a algunas personas, pero es un personaje notable por su honradez. Pues por eso es lo que estoy diciendo. Hay funcionarios públicos honestos, honrados, capaces, los hay, eso dije. Sí. Políticos ya me cuesta más trabajo encontrarlos.